Ahora sí, chiquillos, vamos a hacer la clase del capítulo número 10 de logaritmos. Este es de competencia de M2, ¿ya? Pero nunca está de más aprender la parte de logaritmos, sobre todo las partes básicas para poder calcular ecuaciones logarítmicas y todo eso, ¿ya? El logaritmo está definido de la siguiente forma. Esa es la definición formal. Logaritmo de base n de argumento a y de exponente c, y acá se transforma esta potencia. O sea, hay una relación entre potencia y logaritmo, que esa es la que se ocupa para calcular todo. Acá aparecen los nombres, el argumento del logaritmo, las bases del logaritmo y el logaritmo en general, ¿ya? O el resultado del logaritmo. Por ejemplo, acá tenemos un logaritmo. Logaritmo de base 3 de argumento 81 es 4. ¿Por qué? Pues 3, esta base elevado a este 4, es lo mismo que 81. Desde ahí aparece todo el tema del logaritmo. Acá hay unos elementos, chiquillos, que tenemos que conocer, que son básicos en los logaritmos, que son, por ejemplo, que si el logaritmo no aparece con base, es porque es del logaritmo de base 10, ¿ya? También aparece ln. En general, cuando aparece ln es porque se habla del logaritmo natural, ¿ya? Que ese tiene base e, de Euler, ¿ya? Las propiedades del logaritmo, chiquillos, que tenemos que aprender son 4 o 5, ¿ya? La primera propiedad del logaritmo de 1 es siempre 0, ¿ya? Está definido de esa siguiente forma. Si el logaritmo de 1 es siempre 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0, si hacemos acá la definición, nos va a dar 1. Por eso ocurre este logaritmo, esta definición o propiedad. Logaritmo de la base, ocurre que se repiten los dos logaritmos, tanto en la base como en el argumento, como aparece aquí el n y el n. Esto va a valer siempre 1. ¿Por qué? Porque yo digo, logaritmo de base 23 y argumento 23 es 1. 23 elevado a 1 es igual a 23, ¿cierto? Sí, por definición nos da muy bien. Producto de un logaritmo. Logaritmo de un producto. Si tenemos dos logaritmos que se están multiplicando en su argumento, es lo mismo que decir logaritmo de las bases, la suma de las bases de los dos logaritmos, ¿ya? Por ejemplo, nos queda logaritmo de 3 de 2 por 7, es lo mismo que decir logaritmo de base 3 de 2 más logaritmo de base 3 de 7, es decir, los separamos. También ocurre viceversa. Si tenemos logaritmo de la suma, podemos transformarlo en logaritmo de un producto, ¿ya? Logaritmo de una potencia, si tenemos un exponente, chiquillos, acá, este exponente va a pasar adelante del logaritmo, ya, así como aparece ahí. Nos sirven los siguientes casos, cuando tenemos logaritmo de base 3 de 4 elevado a 6, por ejemplo. Este 6 que está exponente pasa adelante y nos queda 6 veces el logaritmo 3 de 4. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Porque podemos calcular, o si nos tiene dado este valor, uno puede multiplicar este valor por 6 y ahí obtener un resultado en logaritmos. ¿Ya? Propiedad 5. Hay más propiedades, varias, porque también vimos casos particulares, pero hay varias propiedades acá. ¿Ya? Logaritmo de la división. Si tenemos el logaritmo de n de una división en el argumento, es lo mismo que la resta. Si el producto es suma, la división es recta, igual que las potencias, chiquillos, ¿ya? Cambio de base. Esta propiedad de logaritmo se utiliza bastante, sobre todo cuando hay ejercicios más complicados. Si tenemos una base, por ejemplo, logaritmo de 5, argumento 7, acá no podemos hacer mucho, pero podríamos escribirlo como 2 logaritmos de base 10, por ejemplo. Base 10 y logaritmo de base 5 de base 10. Por ejemplo, para usar la calculadora nos serviría para determinar cada uno de estos logaritmos y después dividirlos. Reducción vía productos. Ya, si acá tenemos el siguiente problema de logaritmo, que nos aparece logaritmo de n de b por logaritmo de b de c, es lo mismo que el logaritmo de n de c. ¿Por qué, chiquillos? Porque aquí aparece la propiedad de cambio de base. Si nos damos cuenta, este logaritmo que está acá es lo mismo que el logaritmo de b partido en logaritmo de n, esta es una b, por logaritmo de c partido en logaritmo de b. Estas b se van para afuera, nos queda logaritmo de c dividido en logaritmo de n, y esto es lo mismo que decir logaritmo de base n de argumento c, que ahí aparece la propiedad. Pues aparece esta propiedad. Logaritmo con base una potencia, lo que aparece acá. ¿Qué ocurre acá? Se tiene que transformar este logaritmo que tenemos con base de una potencia a una fracción de logaritmo. ¿Por qué? Si hacemos las cuentas, chiquillos, esto se podría escribir como logaritmo. Acá hay un ejemplo, dice logaritmo de base 3 elevado a 2 es
con argumento 16 es lo mismo que decir 1/2 del logaritmo de 3 de 16, ¿ya? Ese 2 que estaba acá se escribe como fracción acá, ¿ya? Es una propiedad. Cambio de signo del logaritmo pocas veces se utiliza, pero hay que saberlo. Si uno le pone negativo acá, en la base es la que cambia, chiquillos. ¿Se dan cuenta? Si era n, por ejemplo, logaritmo de 2 de 5, si yo lo quiero hacer negativo pongo menos logaritmo de 1/2 de 5. Y ahí se arregla el problema al tiro, ¿ya? Cambio de signo. Ahí estaban las 9 propiedades que aparecen. Esta propiedad no se trabaja mucho, pero sí hay que saberla. Y esta tampoco se trabaja mucho, pero hay que saberla trabajar, ¿ya? Son derivadas de otras propiedades, por eso se puede calcular. La relación de orden de dos logaritmos es saber cuál logaritmo es mayor que el otro. Si tienen la misma base, es súper fácil de determinar, porque basta con comparar los argumentos nomás, chiquillos, ¿ya? Mientras mayor sea el argumento, mayor es el logaritmo si tienen la misma base. Eso hay que hacer nomás. Por ejemplo, acá, logaritmo de base 2 de estos dos casos, de 8 y 16, 16 es mayor, entonces es mayor el logaritmo, ¿ya? Cuando tenemos logaritmos que tienen la misma base, pero que están entre 0 y 1, entre 0 y 1, es decir, 1/2 puede ser este número que aparece ahí, 1/2, acá a mayor argumento es menor el logaritmo. Por ejemplo, logaritmo, bueno, acá aparece, logaritmo de base 1/2 de 8, ahora es mayor que el logaritmo de 1/2 de 16, ¿ya? Eso ocurre. Eso es solo para el caso que esto sea entre 0 y 1, ¿ya? Casos 2, cuando tenemos las bases distintas, hemos visto solo casos con bases iguales, ¿ya? Si las bases son distintas hay que utilizar cambio de base y tratar de igualar de alguna forma con el caso que estamos comparando. Ya, por ejemplo, acá estamos comparando logaritmo de base 4 de 3 con logaritmo de base 8 de 5. Entonces, los dos los trataremos de igualar en base 2, porque el 4 y el 8 tienen un número en común que es el 2. Por eso se hace este procedimiento. Se usa cambio de base y se vuelve esto, ¿ya? Nos queda todo esto y finalmente uno calcula un poquito y obtiene una comparación. Después, como tenemos la misma base, utilizamos el tema de comparación de este tipo, ¿ya? O también se puede ya calcular la raíz o el número que nos dé en sí, ¿ya? Aquí, como aparece todo el ejercicio, ya se puede calcular todo el tema, ¿ya? Algunos ejemplos acá bastante simples. Logaritmo, ¿cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? Tenemos que el logaritmo de 10 es 1, sí, ¿ya? Porque aquí si no tiene nada es un 10, ¿cierto? Y 10 se repiten, es 1. Después tenemos 1 elevado a 5, esta lógicamente es falsa porque usamos la definición, nos queda 1 elevado a 5 es igual a 5, nones. Después 1/2 elevado a 6 es 64, nones. Y así se van eliminando, nos queda alternativa A. Después dice, considera que el logaritmo de 2 es 0,3, lo que aparece aquí, y que el logaritmo de 3 es 0,5. ¿Cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de raíz de 6? Entonces nos va a quedar logaritmo de raíz de 6, log, es lo mismo que decir logaritmo de 6 elevado a 1/2, porque acuérdense que las raíces se pueden escribir como 6 y una potencia, ¿cierto? Entonces esto va a quedar 1/2 logaritmo de 6, lo mismo que decir 1/2 del logaritmo de 6. El 6 de acá lo podemos escribir como 3 por 2, y esto se transforma en logaritmo del producto. Queda 1/2 logaritmo, paréntesis, ¿cierto?, de 3 más logaritmo de 2. Entonces 1/2. Logaritmo de 3, sabemos cuánto vale, 0,5. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? 0,3. ¿Ya? Esto nos va a dar 1/2 del logaritmo, o del valor real, 0,8. Y la mitad de 0,8 es 0,4. ¿Ya? Así se van haciendo, hay varios ejercicios de logaritmo que uno puede calcular, por ejemplo, y este sería el último ejemplo ya que aparece. Tenemos este que aparece acá, diría logaritmo de 5, logaritmo de 3, lo hice con cambio de base, logaritmo de 3, logaritmo de 7, logaritmo de 7, logaritmo de 5. Se va ese con ese, se va ese con ese, se va ese con ese, ¿qué nos queda? 1. Listo. ¿Ya?
Avanzamos un poquito a ver si hay unos problemas un poquito más complejos que podamos ayudarnos. El 12, sean x y números positivos, la expresión logaritmo tanto tanto es igual a, ya tenemos logaritmo, ¿cierto?, de x cubo y elevado a menos 2. ¿Qué podemos hacer si hay una multiplicación? Separarlo en suma. Entonces logaritmo de x cubo más logaritmo de y elevado a menos 2. Este 3 que está acá como exponente, por propiedad pasa adelante. 3 logaritmo de x. Y este 2 pasa adelante también. 2 negativo logaritmo de y. ¿Dónde está la respuesta? Ahí. Es solo hacer más grande la expresión, ¿ya? Ahora otro más. Esos no, esos no, esos no. Acá, ¿cuál es el valor de m para este logaritmo? Apareció en la última prueba. M nos queda, perdón, logaritmo de m8, 125, igual a menos 3. Por propiedad o por definición, no tenemos que es m elevado a menos 3 es igual a 8, tiene 125. Entonces esto nos queda, para que este m nos quede positivo o igualarlos de alguna forma, digo m elevado a menos 3, esto es 2 quintos elevado a 3. Yo quiero que tengan el mismo exponente. ¿Cómo hago esto? Lo doy vuelta. Nos queda m elevado a menos 3 es igual a 5 medios elevado a menos 3. Ahora tenemos el mismo exponente que tiene que pasar con las bases, ser iguales. ¿Ya? Listo. 5 medios la d. Ya, chiquillos, esto es más o menos logaritmo. Ahora me va a aparecer el anexo de ecuación logarítmica. Esta ecuación logarítmica básicamente es aplicar logaritmo, ¿cierto?, y hacerlo en una ecuación. Y siempre encontrar un valor de x si hay algún tipo de solución. ¿Ya? Si nos da negativa la solución, lógicamente el logaritmo no existe. Tiene que darnos positiva. ¿Ya? Acá está el caso de ecuaciones exponenciales, ¿cierto?, donde hay que tratar de igualar de alguna forma las bases. En este caso, si se dan cuenta, cuando las bases son distintas, se aplica el logaritmo, como aparece aquí el ejemplo. Este ejemplo está muy instructivo de cómo sería un caso de un logaritmo, ¿ya? Y acá aparecen algunos ejercicios, no sé si están complicados. Vamos a buscar alguno de una ecuación logarítmica para explicar el proceso. Y estaríamos listos con la clase de hoy. Parece que no hay ecuación logarítmica. Ecuación logarítmicas. Podría ser este, el 28. Ya. Logaritmo, dice 5 elevado a x, 2 elevado a x, igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La aplicación de la definición. Entonces nos queda acá hay un 10 escondido, nos queda 10 elevado a 2 es igual a 5 elevado a x por 2 elevado a x, ¿cierto? Esto es 5 por 2 elevado todo a 2, ¿cierto? Y esto nos queda 5 por 2 elevado todo a x. ¿Cuánto vale x? 2. Ya eso podría ser, pero también era muy fácil como para hacer un logaritmo en sí. No sé, no encuentro ninguno que tenga alguna dificultad real. Ya. No, estamos facilito. Ya, chiquillos, espero les haya servido esta clase. Acá hay uno de ecuación exponencial. Ya, ecuaciones exponenciales, chiquillos. Este está interesante, el 46. Si nos damos cuenta que hay 4 elevado a x. ¿Cuánto sería eso? 4 veces 4 elevado a x igual a 17. Esto nos quiere decir que tenemos un 4 elevado a x más 1 igual a 17. O sea, el 17 y el 4 no tienen ninguna oportunidad de igualar sus bases, por lo tanto hay que aplicar logaritmo, ¿ya? Lo interesante sería aquí aplicar el logaritmo de base 4, porque así voy a eliminar este 4 de alguna forma. Ya lo voy a explicar cómo. Yo digo, logaritmo de base 4 de 4 elevado a x más 1 es igual al logaritmo de 17 de base 4. Apliqué el logaritmo en los dos casos. Acá, este exponente que está acá va a pasar adelante por propiedad de los logaritmos. X más 1, logaritmo de 4 de base 4 es igual al logaritmo de base 4 de 17. Estos dos se van, acuérdense, cuando se repite la base con el argumento, el logaritmo vale 1. Por lo tanto, esto es 1. Nos queda x más 1 por 1, que es x más 1, y esto de acá queda escrito nomás, porque no tenemos calculado, lo podemos dejar así. Yo quiero saber solo x, por lo tanto me va a dar logaritmo de base 4 de 17 menos 1. Y estamos listos. Ese es el valor de x. Listo. Este problema es de ecuaciones exponenciales, chiquillos, cuando las bases son distintas. No hay forma de igualarlas más que utilizando logaritmos. Ya, chiquillos, que estén muy bien, que
que les haya servido su clase. Nos vemos muy pronto.